Hola, mi nombre es Alexander Reyes Tomás y soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. En esta ocasión vengo a explicarles un proyecto que realizamos en NetBeans sobre árboles binarios de operaciones. Bueno, principalmente nuestro proyecto consta de 3 capas, que son la capa control, la capa modelo y la capa vista. En la capa modelo tenemos un archivo nodo en el cual tenemos una clase que declaramos como nodo, y esta clase es fundamental para la construcción del árbol binario de operaciones. Este archivo define la estructura básica de un nodo en el árbol binario. Cada nodo puede representar un número o un operador en una expresión matemática. Los atributos de esta clase son el atributo valor, que es almacena un número entero, y los atributos nodo izquierdo y nodo derecho, que estos hacen referencia a los nodos hijo izquierdo y derecho y son útiles para la construcción del árbol. El atributo carácter puede representar un operador, ya sea como más, menos, multiplicación o división, o un número en formato de cadena. Y en nuestra capa control tenemos un archivo como árbol control. Esta clase, por decirlo así, tiene funciones muy importantes para que pueda funcionar nuestro proyecto. En primero tenemos esta función que es crear árbol. Esta construye un árbol binario a partir de una cadena que representa una expresión matemática. Este divide la cadena en operadores como más, menos, por y entre. Este prioriza los operadores según su jerarquía, ya sea primero van la suma y la resta y luego la multiplicación y la división. Y aquí es donde se encarga de crear los nodos con los operadores como raíz y los operadores como hijos izquierdo o derecho. Después tenemos los recorridos, las funciones de los recorridos, que es el recorrido preorden, recorrido inorden y recorrido postorden. En esta función, primero se visita la raíz, luego el subárbol izquierdo y finalmente el derecho. Y en el recorrido inorden, primero se recorre el nodo izquierdo, luego la raíz y después el nodo derecho. Y en el recorrido postorden, primero se recorre el nodo izquierdo, después el nodo derecho y finalmente la raíz. Después tenemos la función de resolver árbol, que esta evalúa la expresión matemática representada por el árbol. Si el nodo es un número, lo convierte en float, y si el nodo es un operador, llama recursivamente a resolver árbol en los subárboles izquierdo y derecho y aplica la operación correspondiente. Tenemos la operación de suma, resta, multiplicación y división. Y por último tenemos nuestra función de validar árbol, que esta verifica si el árbol es válido y revisa que cada operador tenga 2 operandos. Retorna 1 si hay un operador sin uno de sus operandos. Finalmente hace la operación. Y en nuestra capa vista tenemos nuestra interfaz gráfica en donde el usuario podrá interactuar y podrá hacer funcionar el proyecto o ver si funciona realmente el proyecto. Y nos vamos al código y aquí tenemos la importación de los otros paquetes, como por ejemplo control.árbol de la capa control. De la capa modelo tenemos .nodo y tenemos de java.awt graphics para manipular la interfaz gráfica, al igual que
ya habla estos de graphics 2D y rendering kit son para la manipulación de la interfaz gráfica. También tenemos nuestra clase principal, que es inicio. Tenemos la declaración de nuestras variables, como por ejemplo número para almacenar un número numérico ingresado, la variable raíz, el elegido y el padre para que representan nuestros nodos del árbol, y la variable control, que instancia de árbol control para gestionar el árbol, y la cadena, que aquí almacena la expresión ingresada en la caja de texto. Aquí tenemos a nuestro constructor inicio. Este llama a init components para inicializar los componentes de la interfaz gráfica. El método init components define la interfaz gráfica con un jpanel llamado dibujo, donde se graficará el árbol, y jtextfield caja número, que si lo nombramos, para ingresar los valores, y un JButton que está predefinido como JButton3 para procesar los valores, y JLabel como nombrado con etires para mostrar los resultados. Y aquí tenemos el evento caja número kPreset, que este detecta cuando el usuario presiona Enter en la caja de texto y convierte el texto en un número, y también limpia la caja de texto y repinta la interfaz. Y también tenemos nuestro evento JButton3ActionPerformed, que este convierte el texto de caja número en una expresión y genera el árbol binario con control.crearArbol cadena, y también verifica si el árbol es válido, y si lo es, muestra el resultado, y si no lo es, pues muestra árbol incorrecto, y al final redibuja la interfaz. El método dibuja árbol dibuja el árbol de manera recursiva y usa graphics 2D para representar cada nodo y sus conexiones, y ajusta la distancia entre los nodos y el espaciamiento. Y el método paint sobrescribe los paint graphics G para personalizar el dibujo, y llama a dibujar árbol para representar el árbol, y también muestra los recorridos en preorden, inorden y postorden. Y ya para terminar tenemos el método main, que configura el look and feel para la aplicación con Nimbus, y crea una instancia de inicio y la hace visible. Y pues bueno, esta es toda la estructura de nuestro proyecto para que funcione perfectamente. Ahora damos una prueba gráfica. Pues acá podemos ingresar la expresión que nosotros queramos. En este caso puedo ingresar 4 por 5 y me convierte en el árbol, y aquí los recorridos. Así yo puedo agregar muchos más números y me muestra el resultado, y así como también el árbol binario. Y para verificar que que funciona también lo de árbol incorrecto, aquí como ingresé dos operadores, pues me va a mandar por decirlo así, un error. Y pues bueno, espero les haya agradado. Nos vemos hasta la próxima.